Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a la clase de economía. Les voy a compartir pantalla para que vean la presentación de PowerPoint sobre la siguiente clase. Ok, me parece que ya la están viendo. Voy a hacer la presentación de PowerPoint en la pantalla completa. Ustedes me dicen si ya se ven. Ahí está. Eh, el tema de hoy, chicos, es métodos de aproximación de estudio a la economía. El tema que está más adelante, pero este es como una introducción. El tema aquí está, más bien no son métodos, son formas de aproximación al objeto de estudio de la economía, ¿ok? Ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy, pero antes tenemos que dar una pequeña introducción, ¿ok? Dice, método de estudio de la economía. El método de estudio de la economía puede reducirse a la realización de 4 principios básicos del método científico: observación, inducción, deducción y comprobación. No obstante, desde el nacimiento de la disciplina, la dicotomía respecto a cuál método de estudio emplear siempre ha estado presente. Es decir, que hay 4 formas de estudiar la economía desde el método científico. Acuérdense que el método científico es el que comprueba, ¿ok? Todas las ciencias exactas como la biología, la física, la química, pueden comprobarse o comprobar sus teorías a través de métodos científicos, pero las ciencias sociales, ese es uno de los problemas principales a los que se enfrentan, chicos. ¿Cómo comprobar una teoría en ciencias sociales si no tenemos o no se puede hacer un experimento como tal químico para que lo que estamos diciendo sea real? Entonces, esa es una de las trabas a las que se han encontrado las ciencias sociales para poder comprobarse como tal, como una ciencia. Sin embargo, sí lo han hecho. Pero en economía hay 4 principios para estudiar el método científico en la economía, que es la observación, es decir, puede ser a través de observar los problemas a los que nos presentamos en la vida cotidiana. No sé, por ejemplo, las guerras mundiales, las independencias de los países, los intercambios comerciales, la creación de algún producto. Esa sería la observación de lo que acontece en la economía, obviamente, ¿verdad? En el aspecto económico, no en el social, o tal vez puede influir en el aspecto social, pero de manera directa en el aspecto económico, en cuanto a lo que tiene que ver con la producción de recursos naturales y todo ese tipo de actividades económicas. La inducción, la deducción y la comprobación. Yo creo que la comprobación sería la más complicada porque es lo que les mencionaba, a través del método científico es difícil comprobar que una ciencia social sea correcta o aprobada, ¿ok? Dice, la economía es considerada una ciencia, es lo que yo les decía. Para ser considerada una ciencia necesita ser aprobada científicamente, siendo su objetivo principal siendo su objetivo principal establecer principios, teorías y modelos de análisis que permitan explicar los fenómenos económicos que surgen tanto en el ámbito doméstico y particular como en el general y global, estudiando la dinámica de los mercados financieros internacionales. Es decir, ¿cuál es el principal objetivo de la economía? Eh, Establecer principios o teorías o algún tipo de modelo económico que nos sirva para analizar los problemas, los acontecimientos, los sucesos que se están presentando en la economía. No solo puede ser en un país, sino puede ser de manera nacional, internacional o mundial. Todas las actividades que se dan en un país, en una región, entre varios países o entre todos los países del mundo, como en el caso de la globalización, ¿no? Que pretende abarcar la economía de todos los países, de todos los continentes. Por eso dice tanto en el ámbito doméstico y particular como en el general y global. Puede ser desde la economía de una casa, de un hogar, por eso dice doméstico, y particular, no sé, en una colonia, en un estado, en un estado de la República, en alguna comunidad, hasta lo general, en un país o en una región económica, ¿no? Como puede ser América del Norte, la actividad que existe entre México, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, o el Mercosur, el Mercado Común del Sur, o algún tipo de economías que hayan o que existan en Europa, ¿no? Este, por eso habla desde un ámbito particular hasta un ámbito general. Ok, en la siguiente página
Dice, la disciplina surge en el año de 1776 con la publicación de la famosa obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, convirtiéndose en una de las principales ciencias sociales de la actualidad. Es decir, que en 1776 pues ya la disciplina se reconoce como ciencia como tal, de acuerdo a esta publicación que hace Adam Smith, La riqueza de las naciones, en donde habla de la situación económica mundial, no solo nacional, sino mundial, que se presentaba en esas fechas, ¿no? Y que dio como origen que la disciplina se aceptara como tal, la economía, convirtiéndose en una de las principales ciencias sociales de la actualidad. Comúnmente es definida como el estudio de la forma en que la sociedad utiliza los recursos productivos escasos para obtener diferentes bienes y distribuirlos para su consumo presente o futuro, teniendo por objetivo analizar la conducta humana respecto a la producción, intercambio y uso de bienes y servicios. Esta palabra de bienes la escribí mal. Una disculpa. Porque es con B de burro. Ahí está. Déjenme grabarla y vuelvo a hacer la presentación. Ahí está. Entonces, ¿cómo se define a la economía? Pues es el estudio de la forma en que la sociedad utiliza los recursos productivos escasos para obtener diferentes bienes y distribuirlos para su consumo presente o futuro, teniendo por objetivo analizar la conducta humana respecto a la producción, intercambio y uso de bienes y servicios. Es decir, que la economía se va a encargar de esta parte de utilizar los recursos naturales. Cuando se refiere a recursos productivos, estamos hablando de los recursos naturales que el planeta nos ofrece, chicos, que la Tierra nos ofrece: frutas, verduras, minerales, todo tipo de productos que se imaginen para construir, para comer, para vender, para, no sé, para practicar o para utilizar, no sé, todos los tipos de recursos naturales que hay en la Tierra, ¿no? Por eso les digo, el agua, el petróleo, el gas, las piedras preciosas, los minerales, la plata, no sé, todos los productos para comer o plásticos o maderas, todos estos recursos son los recursos naturales que los humanos extraemos de la tierra y que los convertimos en productos, ¿verdad? O bienes y servicios para que se distribuyan a toda la población, no solamente de nuestro país, sino de todos los países del mundo, y para que estos se consuman no solamente en el presente, o sea, no solamente se están creando productos para consumir ahorita. Estos recursos naturales tienen que cuidarse para que los gocen también las futuras generaciones. Por eso habla de un futuro, ¿no? De cómo podemos o cómo el humano es capaz de producir o de crear bienes y servicios, no solamente para consumirlos en este momento, sino para preservar el uso de estos recursos para las generaciones que van a nacer posteriormente, ¿no? Es decir, nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de nuestros nietos y así sucesivamente. Por eso es que se analiza la conducta humana respecto a la producción. ¿Qué tan capaces somos de mantener esta producción o estos productos, mantenerlos para que se sigan regenerando o la naturaleza siga regenerando y nos siga dando estos bienes, ¿no? Estos productos, estos recursos naturales que nos sirven para nuestra supervivencia? La economía estudia la manera en que se fijan los precios de los bienes y factores productivos, así como el comportamiento de los mercados financieros a nivel local y global, la participación del Estado y los gobiernos en el mercado y el comercio internacional. Es decir, que aparte de que de que la economía va a encargarse de utilizar estos recursos productivos, también tienen que fijar en la economía los precios de estos productos. Todos los productos que se crean deben de tener un precio accesible tanto para las personas que los consumimos como para las personas que los venden, para su propio beneficio y el de nosotros, ¿verdad? Y también deben de checar, estar en constante supervisión del comportamiento de los mercados financieros, es decir, no solamente de la actividad económica de nuestro país, sino la actividad económica de todo el mundo. Por eso dice global. Dice algo muy importante: la participación del Estado en el mercado y el comercio internacional. Actualmente es importante, chicos, la participación del Estado en la economía. Si no existiera el Estado o no tuviera que ver el Estado en la economía, pues todas las empresas privadas se tendrían o serían dueñas de la economía, y entonces ya no nos beneficiaría o ya no serviría de nada que existiera el Estado en nuestro país, porque no nos ayudaría
a tener los productos que necesitamos o a regular este mercado, ¿no? Cada quien vendería los productos al costo que ellos quisieran, contratarían a las personas y les pagaran lo que ellos quisieran. No debería de ser así, no debe de ser así. Por eso el papel del Estado es importante, porque el Estado es el que regula esta actividad. Él es el que va a decidir qué empresas son buenas para que se vengan a invertir a nuestro país o a establecer en nuestro país, qué productos nos van a vender, si estos productos contaminan al ambiente de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestros campos, o si los benefician, o si contratan a personas de otros países y no nos beneficia a nosotros, porque necesitamos que las empresas que están en nuestro país nos contraten, ¿verdad? Para tener un empleo y tener dinero. Entonces, de todo esto se encarga el Estado. Si no se encargara el Estado de esto, imagínense, las empresas harían lo que quisieran. Si aún así hacen lo que quieren las empresas, contaminan, no pagan lo que tienen que pagar ¿cómo se dice? Los impuestos. Entonces, imagínense si no existiera el Estado, ¿no? Entonces, no solamente el gobierno a nivel nacional, sino también hay mecanismos, legislaciones que ayudan al comercio internacional para que este funcione y esté regulado adecuadamente, ¿no? El objetivo de esta ciencia es analizar todo tipo de fenómenos desde tres aspectos: la economía descriptiva, la teoría económica y la economía aplicada. Es decir, el objetivo de la economía es que se analice este tipo de fenómenos de los que les hablé, tanto nacionales como internacionales, toda la actividad económica que existe a nivel mundial, ¿verdad? A través de la economía descriptiva, de la teoría económica y la economía aplicada. Ahora sí, entrando de lleno, después de esta introducción, las formas de aproximación al objeto de estudio de la economía. Dice, como se mencionó anteriormente, el objeto de estudio, el objetivo de estudio de la economía es la actividad humana, ¿verdad? Cómo los humanos utilizan los recursos naturales, los crean en productos para repartirlos en todo el mundo. Ese es el objetivo de la economía. Por lo tanto, es una ciencia social, lo que impide que sus afirmaciones no se comprueben de manera científica en un laboratorio, sino a través de la observación de fenómenos y comprobarlos a través de teorías económicas inductivas o deductivas. Por eso les decía, chicos, las ciencias sociales tienen el problema de que no pueden comprobarse o no pueden reconocerse como ciencias exactas o como ciencias como la biología o como la química o la física, porque no se puede comprobar algún fenómeno social a través de un laboratorio, ¿verdad? No vamos a meter a la economía en un laboratorio para analizarla, no, porque no se puede, no es tactible, ¿no? No se puede tocar como tal, sino es una actividad. Entonces, a diferencia de las otras ciencias de la economía, que sí son productos químicos, que son táctiles, ¿no? Que los podemos tocar, comprobar. Entonces, la economía y otras ciencias sociales, pues no. Pero es a través de la observación de los fenómenos sociales que podemos comprobar las teorías económicas. Entonces, si se plantea una teoría, la única forma de comprobarlo es a través de observar la situación durante el tiempo y ver si lo que se está planteando se está dando como resultado en la conducta de las personas a nivel, en sociedad, ¿no? En el aspecto económico. Entonces, esta forma de aproximación al estudiar la economía se da a través del primer método. El método de aproximación al objeto de estudio de la economía es el método inductivo. Dice, el método inductivo es el procedimiento a seguir para formar o crear leyes generales por medio de la observación de fenómenos o experiencias específicas. Es decir, el primer método, el cual vamos a utilizar para estudiar la economía, es el método inductivo. Este método es un procedimiento que vamos a seguir o a crear o a formar leyes por medio de la observación de fenómenos o experiencias específicas. Es decir, nosotros vamos a ver una situación que se esté presentando en algún país o entre países, y a base de eso es como se van a crear estas leyes para que regulen esta actividad o esta situación de estos fenómenos, y de esta manera que el método inductivo se lleve a cabo. Es decir, creando leyes, el método inductivo, creando leyes por medio de la observación de fenómenos o experiencias específicas. Es decir, para que se hiciera un tratado, por ejemplo, entre algunos países, tuvieron que presentarse situaciones, ¿no? Tuvo que haber habido intercambio de actividad económica, no sé, que un país le venda productos a otro país, como verduras, como
materiales, como, no sé, metales, ¿no? Y a través de esa observación de esos productos es como se van creando leyes para que ese intercambio de mercancías, de compra y venta entre países, sea de manera adecuada, que sea regulado, ¿no? A través del Estado, como yo les decía. Dice un ejemplo claro de este método es la denominada curva de Phillips. Esta curva utiliza estadísticas de la tasa de salarios y desempleo, lo que permite encontrar una relación inversa entre ambas variables. ¿Ok? Eso de la curva de Phillips lo vamos a ver más adelante. Les vamos a explicar de qué trata la curva de Phillips y en qué consiste, chicos. ¿Ok? Phillips es el economista que inventó esta curva en donde utiliza estadísticas de la tasa de salarios y de desempleo, por ejemplo, ¿no? Para poder encontrar una relación entre estas variables. Vamos a la siguiente página. El método deductivo. El método deductivo, ya habíamos visto el inductivo, que es la creación de leyes a través de la observación de fenómenos. Ahora viene el método deductivo. Este método se encarga de elaborar teorías o hipótesis, pero de fenómenos no estudiados o conocidos y que tal vez exista una relación entre estos y los que sí son conocidos. ¿Cómo pasa esto? Si en el método inductivo podríamos crear leyes a través de observar los fenómenos que se presentaban en la actividad económica entre un país con otro, a nivel nacional o internacional o mundial, en este caso el método deductivo, deducir, o sea, viene de deducir, de tratar como de suponer, por eso es deductivo, deduce, no aprueba, no confirma, solamente deduce que alguna teoría o alguna hipótesis a través de un fenómeno que no ha sido estudiado o que no es conocido. Y que pues, se puede dar una relación entre estos temas que no son conocidos, estos fenómenos, y los que sí son conocidos. Entonces ahí está un poco complicada la situación, pero tiene que ver con la relación entre fenómenos que sí ya se presentaron y fenómenos que no se han presentado, pero que se habla de ellos, ¿no? Dice, un ejemplo claro de este método es el principio de población de Malthus, un método que tiene validez universal y tiene que ver con el comportamiento de la población de Estados Unidos, que se duplicó en 25 años, y su relación con el rendimiento decreciente de la agricultura. Es decir, los alimentos crecen de manera aritmética y la población crece de manera geométrica. Este es un ejemplo que ¿cómo se llama? El creador Malthus desarrolló y que aparte tiene una validez universal. No solamente se aplicó como una teoría que se comprobó en su país, sino que ahora se aplica en todo el mundo, ¿no? Y tiene que ver con cómo la población se comporta. En este caso, la población de Estados Unidos, que en solo 25 años se duplicó. No sé, puede ser de 20 millones a 40 millones, por ejemplo, de 40 millones a 80 millones, ¿no? Que cómo este principio de población de Malthus pudo a comprobar esta teoría y los fenómenos que se presentaron y los resultados que tuvo con esta investigación, ¿no? Y sin embargo, su relación, este crecimiento de la población tuvo que ver con el rendimiento decreciente de la agricultura. Es decir, creció la población, pero los alimentos decrecieron. Es decir, como hubo mucha población, pues obviamente la agricultura, los alimentos escasearon, ¿verdad? Iba creciendo la población y la agricultura, los alimentos, los recursos naturales fueron acabándose porque la población obviamente era más. Si antes era la agricultura, no sé, el maíz, la calabaza, la papa, alcanzaba para tantos millones de personas, en 25 años se duplicó, pues obviamente no iba a alcanzar esta producción de estos productos para el doble de la población, ¿no? Entonces ahí existe una relación entre estos dos fenómenos. Por eso dice que los alimentos crecen de manera aritmética y la población crece de manera geométrica. Finalmente dice, por medio de esto, podría decirse que a largo plazo los recursos serán insuficientes para cubrir las necesidades de toda la población. Es lo que yo les decía. No solamente la población de Estados Unidos, ahí como dice que fue una investigación en donde se descubrió que esta población se duplicó en 25 años. Ahora imagínense, si nada más esto se refiere a Estados Unidos, ¿qué pasa con la población mundial, no? ¿Qué pasa con países como México, como países como China, países como la India, países como Rusia, ¿no? España, Francia, que son países con un territorio grande y una población obviamente también grande? ¿Qué pasa cuando la población aumenta y los recursos naturales escasean?
Por eso habla de esta investigación de saber relacionar o saber administrar los recursos naturales que tiene, que nuestra tierra, nuestro territorio, la naturaleza, el planeta en general nos ofrece con la cantidad de personas que vamos creciendo cada vez con el paso del tiempo, ¿no? A pesar de que hay muertes naturales, también hay muertes, hay de crecimiento de la población, pero es más acelerado el ritmo de crecimiento de la población que el de decremento, ¿no? De que la población vaya muriendo de manera natural. Y aparte, pues también por enfermedades, por enfermedades, por accidentes, por ejemplo, por algún tipo de situaciones ajenas a la parte natural, ¿no? Pero aquí es importante destacar esa parte del crecimiento de la población, la escasez de los recursos naturales, ¿no? Es un tema de verdad muy importante que no se nos debe de pasar por alto, chicos. Debemos de valorar los recursos naturales, ¿no? De los que tenemos, los que se crean y cómo aprovecharlos. No solamente, por ejemplo, comprar verdura o comprar una fruta y meterla al refri y no comérsela. Porque hay personas que a lo mejor necesitan comer esa fruta y nosotros dejamos que la comida se nos echa a perder, ¿no? En el refrigerador, ¿saben? Es como de analizar la situación por la que estamos pasando, más ahorita. Por ejemplo, siempre de pequeños nos decían que si no nos comíamos la sopa o la verdura, nos iba a llevar el señor de la basura, ¿no? Por ejemplo, nos amenazaban con eso. Pero aparte de eso que nos quedamos de niños que nos hacían comer la comida, chicos, es porque nos hacían el bien. Porque hay países, por ejemplo, como África, han visto imágenes en Facebook, ¿no? Hay muchas imágenes de niños de África, de población de África, cómo están desnutridos, ¿no? Que se le ven incluso ya las costillas o los huesitos a los niños, por lo mismo de que ellos no tienen un acceso a los recursos naturales tan fácil como nosotros lo tenemos. A lo mejor no tan fácil de que ya lo queramos y ya lo tenemos, no, pero porque hay trabajo, hay forma de adquirir estos productos, nuestra familia trabaja, nuestros papás, nuestros tíos, nuestros primos, nosotros mismos trabajamos para pagarnos, ¿no? Pero en África a lo mejor no pueden encontrar empleo o no hay recursos naturales o no les llegan y por eso hay muchas enfermedades, porque no hay sanidad, no hay limpieza, ¿no? La forma de vida de las personas de allá de esos países como África o como en algunos casos también puede ser incluso en nuestros propios países, ¿no? En regiones como el del sur, como Veracruz, como Chiapas, hay muchas comunidades que carecen de sanidad, de servicios de salud, de servicios de limpieza, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, son diferentes situaciones que hacen que nos pongamos a pensar en que tenemos que aprovechar lo que el planeta nos ofrece de manera adecuada, chicos, sin tener de más, sino siempre pensando en hacer bien a las personas que tal vez no tienen el acceso a los recursos como nosotros lo tenemos, ¿no? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar con esta parte de las formas de aproximación al objeto de estudio de la economía. Nada más recordar que son dos, el método inductivo, el ejemplo que vimos y el método deductivo, ¿sale? Esto es lo principal de la clase del día de hoy, pero también no olvidar la introducción, ¿no? Qué tan importante es la economía, cuáles son los problemas que enfrenta al considerarse como una ciencia, cuándo surge, con qué libro se publica, cómo se acepta como ciencia, qué hay de los recursos naturales escasos, con el incremento de la población, todo ese tipo de situaciones que son interesantes y es importante que las tengamos en cuenta, ¿no? Para hacer análisis, cuando queramos hacer algún análisis de alguna situación, pues pensar en este tipo de situaciones que se presentan, chicos. Entonces aquí le vamos a dejar. Nos vemos en la clase de Zoom. Ahorita les doy unos minutos para que descansen tantito, 2 minutos, e iniciamos sesión en Zoom, ¿ok? Gracias.